Algo verdaderamente, bueno, ya vienen sucediendo muchas cosas graves en Venezuela. La vida diaria se convirtió en un viacrucis. La gente, pues hay escasez de todo, de comida, de medicina. Ya no funciona absolutamente nada. La verdad es que de ser un país que era de los más ricos por persona de América Latina, se convirtió en un país que es de los más pobres del mundo, que por decirte algo, hay sueldos ahí que son de $5 al mes, o sea, 100 pesos al mes. Y bueno, pues todo esto es porque tienen un presidente con... Ya venía algo de Chávez, ¿no? Ya venía algo de Chávez, pero Chávez era una persona inteligente, lo iba llevando, lo iba moderando. Maduro, además de que es un dictador y de que es una persona súper ineficiente y de que se ha encargado de destruir lo que quedó de país en Venezuela, prácticamente ya como país inclusive no existe, es una barbaridad lo que está pasando allá. Pues es una persona que tiene una capacidad mínima y pues está llevando entre las patas a todo el país. Y bueno, pues tenemos a Alejandro, va a comentar de primera fuente qué es lo que está pasando allá en Venezuela. ¿Hubo golpe de Estado ayer o no hubo? ¿Qué pasó con Guaidó? Se metió en una embajada a esconderse, ya liberaron a Leopoldo López y se metió a otra embajada también a esconderse. ¿Qué pasó, mi estimado Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pasó de todo. Cuéntanos. Ha pasado muchas cosas, pero básicamente lo que ocurrió ayer, y eso es muy importante también aclararlo en los medios internacionales, que no hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue un intento de restituir el hilo constitucional, que ese es distinto a un golpe de Estado, porque el golpe de Estado se da para derrocar un gobierno legalmente constituido, y el caso de Maduro no es ese. Maduro, desde el 20 de enero de este año, resulta un gobierno, bueno, legítimo y legal, y por lo tanto está usurpando el poder. Se eligieron unas elecciones pues, fraudulentas completamente, claro, ¿no? Claro, totalmente. Y donde era prácticamente el único candidato. Inhabilitados por un TCJ que no responde de manera imparcial o de manera incluso legal, un Consejo Nacional Electoral que tampoco es legal porque se le venció el periodo, en ese momento con más de 600 políticos presos, es decir, que no había condiciones para unas elecciones libres y justas. Pero a ver, Alejandro, tú me corriges si me equivoco. Sale ayer Guaidó, que es el presidente encargado por ausencia de presidente legal desde el día 20 de enero. Sale y lo primero que hace es ir a una residencia donde estaba en prisión domiciliaria Leopoldo López, que es uno de los principales opositores al régimen de Maduro en Venezuela y que está encarcelado desde 2014. Una parte, un año y pico en prisión domiciliaria, pero el resto en la cárcel. Correcto. Y lo libera, llama al ejército a levantarse y luego una parte del ejército, algunos oficiales lo apoyan, pero de alguna u otra manera el que tiene el garrote es Maduro. Y saca las tanquetas, sale mucha gente a apoyar a Guaidó, y Maduro saca las tanquetas, se hace un desastre, les avienta las tanquetas y cañones de agua y no sé qué más, y luego acaban en 2 embajadas, creo que los militares también se metieron en una embajada, ¿no es así? Sí, hay 25 militares de los que apoyaron a Guaidó el día de ayer que pidieron asilo en la embajada de Brasil. Eso es por una parte, pero el que fue a la embajada, primero la de Chile, después la de España, fue Leopoldo López y su familia. Además, no han pedido asilo político, que esto es fundamental también, porque el asilo político tiene o implica unas condiciones legales muy específicas. Por ejemplo, no poder salir porque si no pierdes el asilo, etcétera. Ellos lo que han pedido es condición de huésped, lo que quiere decir que en teoría Leopoldo López puede entrar y salir de la embajada sin ningún tipo de repercusión. Sí, el estatus es muy diferente. Alejandro, te saluda Crispín Barrera. ¿A qué atribuyes tú, Alejandro, que Nicolás Maduro aún se sostenga en el poder en Venezuela? Sí, eso es una pregunta clave. Yo creo que, mira, ellos han construido un sistema durante 20 años, no con Maduro, desde Chávez, a través de un aparato de corrupción en el que se cayó incluso el narcotráfico, y todo eso amalgama, como sabemos bien, estructuras de poder. Entonces lo han amalgamado de tal manera o a tal grado que efectivamente todo el mundo tiene cola que le pisen, pues. O sea, ahí todo el mundo tiene algo que responder. Entonces,
Alrededor de eso, efectivamente, digamos, todo el tejido que ha hecho el chavismo durante 20 años es muy complicado desenredarlo, sí. Porque nadie confía en nadie, porque todo el mundo está bajo sospecha, porque entre ellos mismos no confían, y eso es un primer elemento. Y el segundo elemento, que también desde el 2004-2005, la injerencia cubana en el aparato del Estado, sobre todo de inteligencia, militares, identificación, todo el sistema de identificación está en manos de los cubanos. Y ellos han logrado crear un sistema de miedo a partir del cual los militares que quisieran ponerse de espalda a Maduro saben que tienen mucho en riesgo, porque no solamente su pellejo. Ellos saben, la inteligencia cubana sabe de los militares dónde viven, quiénes son sus familiares. Entonces, claro, están sometidos a un sistema de presión y un sistema de temor, de miedo, en el que se les hace muy difícil poder voltearse. Yo les digo algo, o sea, ver que un militar, por ejemplo, el grupo de ayer, se haya volteado a favor de Guaidó, la verdad, es un acto de gallardía y de valentía enorme, sobre todo por lo que digo, no solamente por un tema de agarrar las armas e enfrentarse, sino porque pone en riesgo su pellejo por el de su familia, la seguridad de sus hijos, etcétera, etcétera. Oye, a ver, y Guaidó le llamó Operación Libertad a esto que sucedió ayer. Esto, pues, evidentemente ya fracasó, porque ya pasaron más de 24 horas y este tipo de movimientos tienen que ser bastante rápidos. Bueno, o no. A ver, la rapidez en estos movimientos es relativa, porque en realidad yo creo que es un proceso, y él ha hablado de una cosa que a mí me parece muy bien, ha hablado de construcción de capacidades. Entonces, ¿qué significa construir capacidades? Convencer a un buen sector de la Fuerza Armada Nacional para darle la espalda a Maduro, como una parte ya lo hizo el día de ayer. Convencer a la comunidad internacional, y hoy eso se ha logrado, donde 54 países lo reconocen como presidente interino. Lograr que la mayoría del sector público, los trabajadores públicos en Venezuela, le den la espalda a Maduro y reconozcan a Juan Guaidó su presidente legítimo y legal. Y todo eso lleva tiempo. Entonces, la Operación Libertad, en realidad, no es que esté pensada para 24 horas. Ayer se cumplió una etapa de la Operación Libertad, y hoy el mismo Guaidó ha anunciado que el siguiente paso es empezar una huelga general, un paro nacional escalonado poco a poco, donde el sector público, es decir, los trabajadores públicos, tendrán un papel muy relevante. Entonces, digamos que esto es un rompecabezas en el que tienes a los empleados públicos, en el que tienes a los militares, tienes la comunidad internacional, tienes actores importantes de la sociedad civil, por supuesto el liderazgo que acompaña a Guaidó, y por supuesto la calle, que es otra parte fundamental de este rompecabezas. Lo que sigue es una huelga general. De una manera que ejerce una presión tal para que, si Dios quiere, esto se solucione de manera pacífica. Sí, mire, yo tengo mis dudas, siempre lo he dicho, que cuando tienes a alguien como Nicolás Maduro en la presidencia, o sea, una persona que no tiene mucha capacidad personal, pero que tiene el poder, moral, y que tiene el garrote, tiene los tanques, lo ha demostrado y lo demostró una vez más ayer. Tiene a los tanques y no le tiembla la mano para sacarlos a la calle y para pasar por encima de las libertades individuales, con sangre o como sea, sí, para mantenerse en el poder. La única manera hay dos. Una es que los gobiernos extranjeros efectivamente le paguen lo que es remesas por la venta de petróleo al gobierno de Guaidó y no al gobierno de Maduro, con lo que vas limitando más aún los ingresos del gobierno de Maduro, hasta que ya no tenga la manera de mantener económicamente a las Fuerzas Armadas, que son las que lo sostienen. De todas maneras, la otra es lo que puede llegar a pasar en Venezuela. No sé qué piensas tú, pero yo pienso que desafortunadamente, de una salida sangrienta, es muy difícil que Venezuela la libre. ¿Qué piensas tú? A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que esa es una opción que puede pasar, y no nos tendría que sorprender que ese sea el desenlace, porque concuerdo contigo en que el perfil de estos líderes, si lo quieren llamar así, tiene eso como consecuencia. Ahora, y por ahí voy a decir una barbaridad, voy a decir una barbaridad. Ojalá que sea un muerto nada más y no cientos de miles, un muerto que se llama Nicolás Maduro y no cientos de miles. Los americanos sobre la intervención militar. ¿Y cuál es la respuesta? Todas las opciones están sobre la mesa. ¿Y qué significa eso? Bueno, que la opción militar está sobre la mesa, pero para llegar ahí, primero tienen que
cumplirse una serie de cosas, o mejor dicho, tienen que quemarse una serie de opciones que permitan tomar la decisión de que no hay de otra, que efectivamente se ha logrado y se ha intentado de todo y no se ha logrado. Tú decías algo sobre el tema del petróleo. Por ejemplo, Citgo ya se recuperó. Citgo, para el público, el auditorio que nos escucha, es la empresa petrolera venezolana en los Estados Unidos. Entonces, Guaidó tiene Citgo en su poder y por lo tanto eso es, digamos, ya tiene creo que un mes y medio que eso se logró y a partir de ahí se pueden ir logrando otras cosas que efectivamente le dé al gobierno de Guaidó independencia económica y que asfixie económicamente a Maduro, que también es otra de las apuestas que está haciendo la comunidad internacional con el tema de sanciones, etcétera, etcétera. Oye, Alejandro, ahora que mencionas tú el apoyo que está recibiendo el gobierno de Juan Guaidó, más de 50 países, entre ellos, obviamente, Estados Unidos, el secretario de Estado de este país, Mike Pompeo, pues ya van 3 veces, Javier, que declara que está en la mesa la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Y hace unos días se habló también de que el dictador Nicolás Maduro ya tenía listo un avión para que lo llevara hacia Cuba en caso de que funcionara un golpe de Estado y se retractó esto, se fue abajo ese plan porque hubo una llamada directamente de Moscú para decirle aguante usted. ¿Qué opinas? Sí. No, a ver, y Mike Pompeo declaró eso el día de ayer y por otro lado John Bolton, que es uno de los asesores en política exterior de la Casa Blanca, también declaró y afirmó que 3 de los componentes o 3 perfiles, 3 de los actores más importantes cercanos a Maduro estarían dispuestos y aseguraron en conversaciones cerradas por teléfono de que le iban a dar la espalda a Maduro. Ahora, creo yo que ahí hay una estrategia, yo no sé si eso es verdad, pero más allá de que eso sea verdad o no, lo que dice Pompeo sobre la salida de Maduro y el avión en la mañana y lo que dice Bolton, eso es una estrategia que me parecería muy acertada para crear cizaña adentro. Es decir, eso es una regla básica de la guerra. Tú tienes que debilitar al enemigo y una de las formas de debilitarlo es procurando su división interna. Entonces, cuando ellos declaran eso, claro, la primera reacción de Maduro y de los que le rodean es que se empiezan a mirar todos a la cara porque empiezan a crear sospecha, como diciendo, este se va a bajar del barco y me vas a dar aquí. Entonces, creo que como estrategia, como acción, me parece acertado y a mí no me extrañaría, además de eso, que lo que esté diciendo sea totalmente cierto y esperanzador. También comentaron que está buscando asilo en Cuba y en México, que son 2 países que lo podrían asilar a México a es Maduro. un destino muy posible para ellos por distintas razones. Uno por el gobierno actual que lidera López Obrador, otro porque, por ejemplo, Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación, sus hijos estudian aquí en México y viven aquí en México, y eso es público y se sabe. Es una posibilidad. Y por otro lado, es un país cerca de Cuba, cercano a Cuba, y en el hemisferio latinoamericano. Por lo tanto, más que México ha tenido una política, ustedes corríjanme, pero ha tenido una política histórica bastante neutral en términos de política. Hoy totalmente neutral. Facilita este tipo de espacio. Oye, Alejandro, si me preguntan a mí, les diré que es el mal menor. Porque yo sí, creo que sería lo mejor que se fuera exiliado y dejara las cosas ya por la paz. Una última pregunta, porque el tiempo nos trae ya con un minutito, que nos digas, ¿qué pasa en las calles en Venezuela? ¿Hay miedo? ¿Hay hambre? ¿De verdad? ¿O lo que nos dicen es mentira? ¿Hay enfrentamientos? Bueno, en las calles de Venezuela hay, digamos, del tema de la necesidad con respecto a la alimentación, con respecto a medicina, es mucho peor de lo que los medios internacionales proyectan. Y yo creo que las redes sociales es el mejor termómetro, sobre todo por el bloqueo informativo que hay en Venezuela. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con respecto a las movilizaciones, por ejemplo, les puedo adelantar, visto en redes sociales y confirmado, uno de ellos por Juan Guaidó hace 5 minutos, que hoy han fallecido 2 personas por herida de bala. Pero también una muchacha en la Plaza Altamira, que queda en el centro de la ciudad de Caracas y es un bastión de la oposición, un tiro en la cabeza, y un joven terrible en el estado de Aragua a 2 horas de Caracas. Terrible, pero también se menciona que China, que es otro de los gobiernos que apoya a Nicolás Maduro, ya desplegó a una serie de hackers para que tiren también las redes sociales y la gente, los opositores, no puedan comunicarse entre sí. Es que Venezuela le debe la nota a China.
Y quieren 60.000 al menos millones de proteger dólares, ese nada más y deuda. nada menos. Y efectivamente, el día de ayer, por ejemplo, se registró a partir de una aplicación y está comprobado también que hubo un blackout, o sea, un bloqueo Sí. de una hora o de 2 horas de internet en Venezuela. Y Ahí sí, está. esos ensayos se vienen haciendo de hace tiempo, la Ahí verdad. está. Y en caso, yo creo, de un momento límite, un momento extremo, creo que ellos podrían sin ningún problema aplicarlo y mantener un estado de zozobra y desinformación que les puede beneficiar. Alejandro Mota, venezolano, radicado en México. Muchísimas gracias por tu reporte. Ha sido muy puntual, muy completo. Muchas gracias aquí en Muchísimas gracias a Espacio. ustedes y que pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas Javier. noches. Vamos a mensajes. Así es.